Ahora volvemos a la realidad nacional, a la realidad económica, a la realidad política. Vamos a ver en este momento en cuánto está el dólar, que está concentrando la atención, ¿no? Dólar libre, 2.91, 2 pesos más que el cierre de ayer, contado con liqui, que se usa para las transacciones financieras, principalmente en ese caso para sacar los dólares afuera del país. 2.97, dólar MEP, que se usa también en lo bursátil, 2.88. El dólar tarjeta 2.36,75. El riesgo país sigue subiendo, 2.758 puntos. Bueno, no logra calmar el mercado cambiario. El gobierno, a medida que va tomando algunas definiciones para tratar de resguardar las reservas, bueno, tiene correlato en el mercado informal, ¿no? El blue, que a principios de junio estaba en 206 pesos, hoy está más cerca de los 300, 2.91, lo cual genera siempre ruido en una economía como la Argentina. Vamos a analizar ahora la faceta política, la situación en la que está el oficialismo y cómo se ha reconfigurado después de la crisis que generó la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Estamos ya en comunicación con Ignacio Oliendo, politólogo. ¿Qué tal, Ignacio? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Saludos a todos. Gracias por atendernos, Ignacio. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama en el oficialismo? ¿Empezó una nueva etapa después de la salida de Martín Guzmán con esta especie de mesa política que parece estar funcionando en el oficialismo? Sí, claramente. El presidente Alberto Fernández tenía una fuerte cercanía con Martín Guzmán, no solamente de lo personal, lo profesional, sino que era de alguna manera un límite para los otros dos sectores de la coalición de gobierno, el Frente de Todos. Al renunciar Guzmán y al no poder sostenerlo el presidente, recordemos que previamente había renunciado Matías Culfas, el ex ministro de Desarrollo Productivo, que también funcionaba como un dique de contención para estos otros sectores. Claramente ahora la figura del presidente está en un nivel de mayor fragilidad y han avanzado sobre la posición del Ejecutivo tanto la vicepresidenta como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y las decisiones en apariencia estarían tomándose de manera más o menos tripartita o en acuerdo entre las principales facciones del Frente de Todos. No obstante ello, hay un gran problema para ese formato, ¿no? Tiene un gran problema para transmitir tranquilidad, para transmitir estabilidad y de esa forma poder marcar un rumbo preciso que pueda de alguna manera disciplinar a los distintos actores del mercado, de la política y de la sociedad. Como eso no es tan efectivo en ese sentido, se produce justamente esta inestabilidad política, esta inestabilidad cambiaria sobre todo y económica financiera, y también tiene un correlato en la calle porque este otro dato muy importante, por primera vez el peronismo o los elementos que se articulan en torno a la idea del peronismo están generando un contrapunto muy fuerte, no solamente con los movimientos sociales que se reivindican de izquierda, sino con los movimientos sociales que se reivindican cercanos al peronismo e incluso cercanos a la propia vicepresidenta y al presidente. Muchos funcionarios o algunos de sus principales referentes son funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernández. Estamos asistiendo a una novedad, a una cuestión inédita que agrega una cuota extra muy importante de inestabilidad a todo el sistema político y a la interfaz entre el sistema político, el sistema económico y financiero, el mercado y la sociedad, ¿no? Y la calle, que siempre fue controlada de alguna manera por el peronismo. Así todo, en este marco no está puesta en tela de juicio la democracia y nadie podría prever, al menos por ahora, un estallido social, mientras que la vida sigue su curso, ¿no? Con una gran pesar y angustia por esta inestabilidad, ¿no? Lo que sí, Ignacio, hay una sensación de fragilidad del sistema político, ¿no? Todo el mundo parece no querer ser el que empuje una situación más grave, pero sí se percibe esa fragilidad, ¿no? Sí. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? O sea, se percibe, está en el aire,
Eso tiene una lectura angustiante, por una parte, que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De la incapacidad del gobierno, justamente de eso, de gobernar y de poner, de marcar un rumbo y generar la estabilidad necesaria para que se desenvuelvan los actores en un marco de tranquilidad. Eso por una parte. Y por otra parte, pues puede ser hasta una lectura positiva. ¿En qué sentido? Bueno, la sociedad está bastante autonomizada del gobierno, ¿no? Y opera con una lógica propia, incluso más allá de las propias regulaciones del gobierno. Eh, Eso sería desde el punto de vista de las sensaciones, ¿no? De lo que uno puede ver. Después tenés datos, ¿no? Datos de estudios cuantitativos, estudios cualitativos. Esto es más o menos mundial y en Argentina está bastante grabado. Hay un profundo rechazo a la clase dirigente, independientemente de los partidos. Vos fíjate que la oposición está en una situación similar. La actual oposición, que Ujú. fue gobierno el 2019, no está pudiendo capitalizar esta situación. ¿Por qué? Porque este mar de fondo implica un fuerte rechazo social a toda la clase dirigente en general, principalmente al oficialismo en este caso, pero también a la oposición, que fue oficialismo hace poco y que pretende volver a ser oficialismo, porque básicamente la gente en esta autonomización y en esta crisis interpreta que ese formato y esos sujetos no pueden resolver sus problemas como máximo y como mínimo no pueden conducir, esto es gobernar la nave del Estado. Entonces, el desprestigio es muy grande y va a costar mucho trabajar esta cuestión para que el país pueda encontrar un rumbo sustentable. Y como si eso no fuera poco, las máximas instancias de gobierno se pelean de una manera bastante alienada de la realidad, ¿no? Eso también se ve Ujú. y genera un resentimiento importante a nivel social, ¿no? Eso no deja de ser grave, Ignacio, el hecho de que no haya confiabilidad hacia quienes dirigen el país. Vos lo decías también, ocurre en gran parte del mundo, en un contexto de crisis extrema en el que normalmente se necesitan liderazgos definidos y fuertes, ¿no? Vos das en la clave, ¿no? La palabra clave es el liderazgo, o sea, se necesita liderazgo que esté más allá de las disputas de facción, liderazgo que tengan una visión estratégica de país y que puedan verdaderamente marcar un rumbo y gobernar en una situación de extrema crisis global que trasciende ya la Argentina y el valor del dólar, ¿no? Que ya rompió todos los termómetros y tampoco pasa mucho. Eh, es una crisis mucho más de fondo. Estamos hablando de una crisis general de los valores de Occidente y una crisis general del capitalismo en Occidente enfrentado, enfrentado a la propuesta de Rusia, a la propuesta de China. O sea, hay un gran reacomodamiento geopolítico Ujú. muy, muy grande. Europa, Estados Unidos, o sea, que lideraron Occidente durante muchísimos años, siglos, si vos querés, han perdido mucha credibilidad. El formato que proponen eh, es discutido. Todo eso, como si eso ya no fuera suficiente, en el mar de fondo de una profunda transformación tecnológica, una profunda transformación digital y una profunda transformación industrial que tiene un alto impacto en la vida cotidiana, que tiene impacto en todos los sistemas eh, que te imagines y que interactúan en toda la instancia de lo humano. Por eso es una época crítica de la historia de la humanidad y por supuesto de nuestro país, que tiene una serie de tensiones internas que no están resueltas, ¿no? Por eso esta falta de credibilidad de la clase dirigente y la palabra que vos dijiste. Falta un liderazgo con la suficiente fortaleza para entender este contexto complejo y ordenar a todos los actores para generar estabilidad y marcar un rumbo, ¿no?